Hola comunidad de Proteger IPS, continuamos con nuestro ciclo de entrevistas a los expertos que nos estarán acompañando en nuestras capacitaciones presenciales del 2025. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al ingeniero Gustavo Adolfo Camargo, experto en seguridad vial y auditor en plan estratégico de seguridad vial. Ingeniero, bienvenido. Hola Carol, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Contémosle a todas las personas quién eres tú, cuál es tu experiencia en todo este ámbito de seguridad vial. Bueno Carol, desde hace aproximadamente unos 18 años he tenido la fortuna de trabajar en temas de seguridad vial. En este momento soy el gerente de Geamcol SAS, una firma que se encarga de asesorar empresas a nivel de seguridad vial desde el tema de capacitación y consultoría. He tenido la fortuna de formarme en temas de seguridad vial. Soy especialista en sistemas integrados de gestión, auditor interno en la norma ISO 39000, que es la norma de seguridad vial, y adicionalmente tengo una especialización en gerencia en salud ocupacional, ya que este tema se liga muchísimo con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y adicionalmente he tenido la fortuna también de lograr generar espacios de capacitación mediante mi formación como instructor en técnicas de conducción avalado por el Ministerio de Transporte. Ingeniero, a mí me gustaría preguntarle, muchas empresas tienen el plan estratégico de seguridad vial en papel, pero no saben si realmente lo están cumpliendo. ¿Cuáles son las señales que se dan para saber si una auditoría se está realizando de una manera correcta? Pues Carol, mira, el tema del plan estratégico desde hace muchos años, desde que salió la primera norma, que fue la resolución 1565 en el año 2014, empezaba a dar como la posibilidad de un enfoque y un norte a que las empresas lograran gestionar sus riesgos viales dentro de su misionalidad o su objeto social como tal. Desafortunadamente muchas de estas empresas, o la gran mayoría de empresas, se limitaron a dejar el plan estratégico de seguridad vial como un documento más dentro del sistema de gestión, pero la accidentalidad o la siniestralidad se seguía presentando en su operación, y pues eso es la primera evidencia de lograr identificar que un documento o una planificación del plan estratégico de seguridad vial no es acorde y no está funcionando dentro de la organización, porque si yo tengo ese documento pero no lo tengo implementado, pues la accidentalidad o la siniestralidad inmediatamente se va a ver reflejada o aumentada. Y pues obviamente los ejercicios de auditoría lo que nos sirven es para lograr identificar primero que la planificación de lo que hizo la empresa en un principio realmente sí está bien hecha, y que de allí se puedan empezar a tomar acciones en la fase del hacer. Por eso hablamos del ciclo PHVA dentro del plan estratégico de seguridad vial y dentro del sistema de gestión, y que realmente después de generar todos esos espacios de formación, de asesoría, de continuidad, de mejora del plan estratégico de seguridad vial, pues lo que uno busca es que en los indicadores la siniestralidad se vaya disminuyendo y tratar de buscar siempre el cero, por así decirlo, en siniestros viales, ligado al tema de los accidentes de tipo laboral, que pues obviamente van de la mano. Pero pues básicamente el lograr identificar que un plan estratégico no está funcionando es porque tus indicadores siguen voladísimos y que realmente el plan estratégico no está funcionando, o que realmente, como tú dices, se queda en el papel, ¿sí? Por cumplir un requisito. Pero la norma nueva, la resolución 4595, lo que busca es que realmente la empresa genere espacios de promoción y prevención para minimizar esa ocurrencia de los siniestros viales dentro de la organización. Hablando precisamente de eso, ¿cuáles son los errores más comunes a la hora de pasar el plan estratégico de seguridad vial a una realidad en una empresa? Pues básicamente todo arranca desde la planificación. Si tú no tienes determinado claramente cuál es el contexto de tu organización, pues vas a empezar a tener fallas en esa planificación, ¿sí? Tú tienes que lograr identificar cuáles son las dolencias a nivel de seguridad vial que tiene la organización, para así mismo poder plantear las diferentes acciones que la misma norma te pide, pero no te limitan a que hagas solamente estas, sino que puedes hacer muchas más, ¿sí? Para minimizar ese riesgo de la ocurrencia de los siniestros viales dentro de la operación. Entonces, yo siempre les digo a las empresas cuando estamos en los temas de asesoría es: determine claramente cuál es su contexto y a dónde quiere llegar, ¿sí? Con base en eso ya logramos identificar ese contexto y vamos a poder hacer una buena planificación donde logremos identificar todos esos posibles riesgos que me puedan llegar a generar un siniestro vial en la operación como tal, y ahí empezar a atacar esos riesgos identificados con controles, con acciones que el mismo plan estratégico de seguridad vial nos trae,
pero que no limitan a la empresa, como les decía, a hacer solamente eso, sino que yo puedo hacer muchas más cosas para mejorar mi desempeño en los temas de seguridad vial. Pero básicamente es eso, determinar muy bien el contexto y saber claramente hacia dónde vamos. Y algo muy importante, que debe de tener siempre el enfoque de la alta dirección como uno de los principales pilares para que el plan estratégico de seguridad vial funcione dentro de las organizaciones. Si la gerencia, si los presidentes, si los representantes legales, en fin, si las cabezas visibles de las empresas, que son los que toman las decisiones, no se creen este cuento, es muy difícil que realmente podamos tener un beneficio del plan estratégico de seguridad vial para que la gente vaya y trabaje todos los días, pero retorne sano y salvo a casa. En un caso muy común que la empresa tenga su plan estratégico de seguridad vial, haga entrega de los elementos de protección personal, si siguen habiendo incidentes o accidentes pues, en el ámbito vial, ¿qué puede estar fallando? ¿Las capacitaciones? ¿De qué podemos hablar? Mira que puede ser un aspecto que uno debe entrar a validar cuando ya se materializa el accidente o el siniestro vial dentro de la organización. Lo primordial, lo primero que se debería de hacer es analizar desde el punto de vista de la investigación de ese siniestro vial cuáles fueron las posibles causas, pero hacer un análisis real de esas posibles causas y entender que los siniestros viales y las posibles causas del accidente no se cierran solamente con capacitación, ¿sí? Porque muchas veces las empresas piensan, listo, hicimos un plan de acción, hicimos la investigación y el plan de acción resultante fue capacitación. Y muchas veces no es así. Las personas hemos aprendido a conducir un vehículo de diferentes formas y hay muchas falencias en el tema de formación, eso es evidente. Y el tema de comportamiento no es fácil de cambiar en las personas de un momento a otro, ¿ya? Entonces, cuando empezamos a analizar el tema de tengo un plan estratégico pero no me está funcionando, tenemos que analizar primero lo que les decía. ¿Será que determiné bien el contexto de la organización? ¿Sí lo estoy enfocando realmente a lo que yo necesito como empresa para poder reducir los siniestros? ¿Será que las acciones que estamos tomando sí están dando resultado? ¿Será que mis indicadores sí los estoy midiendo porque lo que yo no mido no lo mejoro? Entonces tengo que analizar todas esas aristas para poder determinar si realmente mi plan estratégico sí está funcionando, porque yo puedo hacer cantidad de capacitaciones, pero si la capacitación es una capacitación plana, donde yo no lo evalúo, donde realmente no logro que la persona interiorice ese conocimiento para que lo aplique en su vida cotidiana, pues va a ser muy difícil cambiar esos comportamientos que, como te decía, pues nacimos con ese comportamiento en la formación de la conducción de una forma tal que no nos enseñaron que lo primero es nuestra vida y que cuando tomamos un vehículo, somos un actor vial, tenemos un riesgo constante en las vías. Entonces hay que determinar esos puntos, porque no solamente es el tema de capacitaciones y ya, sino que debo de ir un poco más allá, pero eso esas acciones deben ser o surgen de una muy buena determinación del contexto y de un muy buen análisis de riesgos, que no se cierra todo solamente con capacitaciones, y lo mismo que las investigaciones tengan profundidad para determinar planes de acción que realmente ataquen la causa raíz de los eventos que se hayan presentado. Hablando precisamente de las herramientas que nos van a ayudar a determinar estas falencias, ¿cuáles son esas herramientas que vamos a ver en la capacitación o pues que se les van a enseñar? También está como la parte de auditorías, ¿no? Sí, la auditoría es fundamental, porque la auditoría es el paso para poder tener la mejora del plan estratégico de seguridad vial, y la norma solicita que se haga una auditoría del plan estratégico obligatoriamente por lo menos una vez al año. La idea es que dentro de la capacitación que vamos a brindar, les demos herramientas a los encargados de realizar esas auditorías, ya sean internas o de segunda o tercera parte, ¿sí? Que tengan una metodología que realmente les permita identificar cómo se está cumpliendo la norma, cómo se están cumpliendo los diferentes aspectos que la empresa determinó como acciones para mejorar el desempeño en seguridad vial, con una metodología muy sencilla, que es el tema de observación y de verificar evidencia. Eso es lo primero, ¿sí? Pero ir un poco más allá para que también las empresas se vayan el día de la capacitación con herramientas que le ayuden a mejorar a partir del ejercicio de auditoría su desempeño general en plan estratégico de seguridad vial. No es solamente levantar hallazgos y no conformidades y ya, sino que ese día vamos a entregar herramientas por la experiencia que tenemos, cómo podrían mejorar sus planes estratégicos, si hay un hallazgo recurrente o si hay un hallazgo de no cumplimiento de la norma, cómo lo pueden llegar a cerrar y que les funcione dentro de su organización. Hay cosas que son muy puntuales dependiendo el tipo de organización, ¿sí? O sea, por eso debo determinar muy bien el contexto,
porque lo que yo determine, por ejemplo, para una empresa de transporte, que el core de negocio es transporte, de pronto no le va a funcionar o no va a ser el mismo para una empresa que el core de negocio no es el transporte, sino que tiene unos vehículos para transportar su área comercial. Son contextos diferentes y eso es lo que tenemos que aprender a evidenciar en una auditoría, pero la auditoría debe darme también los pilares para la mejora de ese plan estratégico de seguridad vial, y eso es lo que queremos hacer en nuestra jornada de formación que queremos brindarle a todas las empresas que quieran participar en el foro que estamos realizando. ¿Y qué pasa cuando una empresa de pronto nunca ha hecho una auditoría interna al plan estratégico de seguridad vial? De pronto, ¿qué mensaje se le podría dejar a esos líderes? Mira, ese tema es supremamente importante, primero porque si lo vemos desde el tema del cumplimiento legal, estaríamos haciendo un incumplimiento si no hemos hecho auditoría. Pero salgámonos del tema legal, ¿sí? Y veamos más el beneficio de la auditoría con respecto a lo que realmente nos puede entregar esa auditoría para la mejora del plan estratégico de seguridad vial. ¿Cuál es mi recomendación? Lo primero es que un ejercicio de auditoría les va a servir para entender la norma, ¿sí? Para leer la norma, para decir, venga, ¿qué me están pidiendo? Y básicamente la misma norma trae una lista de chequeo de verificación para saber cuáles son los diferentes aspectos que yo debo de analizar con respecto al tema del plan estratégico de seguridad vial. Entonces el ejercicio de auditoría no solamente va a ser un ejercicio para verificar cómo estoy, sino para aprender. Y eso es lo que queremos hacer en la jornada, que las empresas entiendan que hay una lista de chequeo, hay unos parámetros ya establecidos que hay que aprender a identificar y analizar de tal forma que me permitan siempre dar una mejora continua a mi plan estratégico de seguridad vial. Entonces, la recomendación es estar abiertos al conocimiento, porque lo que vamos a hacer es que a partir de los requisitos vamos a entregar herramientas que permitan validar correctamente todos los diferentes aspectos de los debes que me trae la norma para que desde el ámbito legal lo esté cumpliendo, pero que realmente me funcione en el contexto que tengo definido dentro de la organización. Como tú le decías, muchas veces las listas de chequeo están, pero a la hora de implementarlas, pues eso no se ve. ¿Cómo se puede evaluar de que las empresas verdaderamente estén implementando todas esas listas que nos estabas mencionando? Pues realmente las listas de chequeo, como tú dices, ya están. O sea, todas las normas tienen sus listas de chequeo para verificar los cumplimientos de requisitos, ya sea de la norma o de un cumplimiento de requisito legal. Pero pues básicamente lo que primero tengo que entender es que si yo tengo algo en una lista de chequeo, tengo que entender de dónde me salió ese requisito. Y ahí es la importancia de poder conocer y leer la norma y poder determinar cómo podemos llegar a tener la posibilidad de darle cumplimiento a ese debe que trae la norma, ¿sí? Entonces la lista de chequeo es una herramienta que nos sirve para guiar la auditoría, más no nos va a permitir de todas maneras generar realmente la profundidad de la auditoría si no lo hacemos nosotros como auditores. O sea, la lista de chequeo es una guía para nosotros como auditores, pero tenemos que ir un poco más allá, ¿sí? Entonces, esas listas de chequeo son la base que yo debo de entender como auditor desde el punto de vista de lo que me pide la norma para poder cumplir ese requisito. Entonces, las listas de chequeo yo siempre las he visto como una guía, pero si yo no conozco la norma, por más guía que tenga, no voy a poder realizar la auditoría de forma correcta. Por ejemplo, en caso de que no se usen esas listas. Pues normalmente la norma trae esa misma lista de chequeo y pues la idea es que se pueda trabajar con esa misma, ¿ya? Para realizar las auditorías internas de los planes estratégicos de seguridad vial dentro de las organizaciones, ¿ya? Pues ya está hecha la herramienta, pues utilicémosla, ¿bien? Pero siempre que tú hagas una auditoría independiente del sistema que vayas a auditar, debes de tener unas listas para que te sirvan de guía con el fin de verificar el cumplimiento del requisito y adicionalmente verificar si ese requisito, como lo está cumpliendo la empresa, realmente cumple el debe de la norma. Eso es lo que se busca básicamente en la auditoría. Entonces, hay que utilizar la lista. Si ya está creada, nos vamos a basar sobre esa lista de chequeo. Si hay que hacer algún ajuste por una particularidad de la empresa, se puede realizar, o el auditor tiene que buscar desde su forma de realizar la auditoría a darle un poco más de profundidad a lo que no solamente está en la lista de chequeo. Puede hacer, por ejemplo, entrevistas a las personas, puede hacer verificación de vehículos, puede hacer una verificación puntualmente con las personas en el tema del cumplimiento de requisitos legales y demás. Entonces, es también la forma
de cómo el auditor puede llegar a escudriñar un poco más de información que permita darle cumplimiento a los requisitos legales, pero eso depende de cada auditor, ¿sí me entiendes? Entonces en la jornada vamos a entrar a darles herramientas también a las personas que participen, cómo pueden ir un poco más allá de no solamente el cumplimiento del requisito legal como está basado en la lista de chequeo. Sabemos que las empresas tienen su plan estratégico de seguridad vial, pero muchas veces el personal no le da como la importancia necesaria. ¿De qué manera se podría generar una conciencia o una cultura de que esto es algo importante para la empresa, porque en caso de fallar pues puede haber un error muy grande? Claro, mira que lo que te decía, esto parte o arranca desde el compromiso de la alta dirección de las empresas. O sea, si la alta dirección no se cree el cuento de la importancia de que la persona vaya y trabaje todos los días pero retorne sano y salvo a su casa, pues va a ser muy difícil empezar a crear conciencia dentro de la organización como tal, ¿sí? Entonces el primer punto es ese, ¿ya? El tener esa conciencia activa por parte de la alta dirección de decir, para mí las personas son importantes, porque es que cualquiera de nosotros se puede ver involucrado en un siniestro vial como cualquier actor vial, ¿sí? Si yo salgo de mi casa y voy como peatón y me desplazo 2 o 3 cuadras, pues ahí tengo el riesgo de verme involucrado en un siniestro como peatón. Si utilizo una bicicleta, lo mismo. Si utilizo una moto, igualmente. Entonces, si nosotros no analizamos desde un principio ese contexto de la organización como alta dirección, donde esa persona viniendo a trabajar se me accidenta, o que para el cumplimiento de su fin misional está utilizando un medio de transporte y yo no lo tengo contemplado, pues no vamos a tener un buen desempeño a nivel de seguridad vial dentro de la organización. Entonces todo parte desde la alta dirección y esto es una sombrilla grande y ahí empieza como la cascada a impactar a las diferentes áreas. Y pues obviamente tiene que haber un tema importantísimo de compromiso también, no solamente de la alta dirección, sino de los encargados y los líderes del plan estratégico de seguridad vial. Y una parte importante, si la empresa requiere tener un comité de seguridad vial, el comité es una parte fundamental que nos va a permitir hacer seguimiento a la implementación del plan estratégico de seguridad vial y aportar en la planificación de las acciones del plan estratégico de seguridad vial. Entonces creería que esos 3 punticos son importantes: alta dirección, líder y comité de seguridad vial. Si eso no funciona, el plan estratégico realmente se va a quedar, como tú dices, en el papel. Ingeniero, ¿qué herramientas van a aprender las personas que asistan a tu capacitación y de qué manera lo van a poder implementar en su empresa? Pues básicamente vamos a utilizar la misma lista de chequeo que trae la norma y lo que les voy a entregar son herramientas y por mi experiencia de realización de auditorías de cómo lograr empezar a solicitar evidencia que realmente permita dar cumplimiento a ese plan estratégico de seguridad vial. Podremos hacer un ejercicio también donde se les hará a cada una de las empresas o se les dará herramientas a cada una de las empresas para lograr determinar cuál es la planificación adecuada para poder realizar una auditoría. Entonces, una auditoría parte de tener una planificación con un plan de auditoría, eso es indispensable que se haga, se debe presentar ese plan de auditoría con días previos para que la empresa también se prepare. Entonces, vamos a ver ese ciclo PHBA en la estructuración de la ejecución de la auditoría con una base, que va a ser la lista de chequeo de la resolución 4595 y entregar esas herramientas para poder que el auditor que vaya a realizar el ejercicio de auditoría vaya a buscar la profundidad de la información documentada que permita darle cumplimiento al debe que trae la norma. Hablando precisamente de auditorías, ¿qué diferencia puede marcar una buena auditoría a la hora de prevenir accidentes? Pues mira que las auditorías, muchas veces las empresas viven todos los días en auditorías, ¿no? Uno muchas veces va a las empresas y estoy en auditoría de tal sistema, estoy en auditoría del cliente y todo el año estamos llenos de auditorías, ¿sí? Entonces se vuelve también un tema reiterativo que a las empresas se les vuelve también muchas veces una piedra en el zapato, ¿sí? Un ejercicio de auditoría bien hecho te va a permitir primero ver cómo desde el punto de vista del cumplimiento de la norma lo estás haciendo, pero lo más importante es tener una radiografía para poder determinar que lo que estás planteando desde un principio realmente está funcionando y si no está funcionando, en qué hay que mejorarlo, ¿sí? Y eso la única forma para poderlo identificar es haciendo un ejercicio de auditoría. Por eso en los ejercicios de auditoría se ve absolutamente todo, incluyendo todas las mediciones que tengan establecidas las empresas para caracterizar su riesgo vial, desde los objetivos y metas definidos,
como con los indicadores de gestión que nos pide la norma que debemos de llevar. Y la única forma para poder evidenciar esto es una auditoría donde se vea la participación constante de la alta dirección, del líder y en el caso que la empresa requiera comité de seguridad vial, del comité de seguridad vial. Y bueno, ya para terminar, quiero que le cuentes a todas las personas por qué no se pueden perder la capacitación de plan estratégico de seguridad vial con un experto como tú. Bueno, Carol, nosotros venimos haciendo este trabajo con Proteger IPS ya hace varios años. Recuerdo que la primera jornada que realizamos fue en el año 2019 más o menos, que fue un tema de auditoría del plan estratégico de seguridad vial con la anterior norma, y hemos venido trabajando durante estos años en tener la oportunidad de entregarle herramientas a cada una de las empresas que hacen parte de ese gran mundo de clientes de Proteger IPS y en este caso también de GEAMCOL, en poder mejorar y entregar esas herramientas para que en la vida real de cada una de esas empresas se logre aplicar y de esa forma pues evitar los siniestros viales dentro de la organización. Los impactos de los siniestros viales son altísimos dentro de las empresas y muchas empresas lo ven en los desplazamientos que determina la norma como in itinere. Si tú te mueves de tu casa al trabajo y en ese desplazamiento tienes un accidente de tipo vial, un siniestro vial, muchas veces la empresa dice, listo, eso no me impacta dentro de mi sistema de gestión porque no es un accidente de tipo laboral. Pero cuando uno se pone a mirar desde el trasfondo de cada uno de esos siniestros, pues obviamente sí te va a impactar, porque te va a impactar, por ejemplo, el ausentismo de tu empresa. Esa persona no va a poder ir a trabajar y esa persona cuando no puede ir a trabajar va a requerir un reemplazo y ese reemplazo va a costarle a la empresa. A nivel institucional y a nivel del gobierno, los accidentes viales representan una altísima carga económica para el Estado. Entonces, fíjate que todo esto es una telaraña que lo que buscamos en la capacitación de la auditoría es démosles herramientas a las empresas y por eso no se la deben de perder, porque esas herramientas van a ser prácticas, van a ser herramientas que desde la base de la auditoría les permitan mejorar su desempeño en seguridad vial y les puedo asegurar que si toman una o dos prácticas o buenas prácticas de las que se les pueda dar ese de la capacitación, se van a dar cuenta desde los números, desde las estadísticas, desde los indicadores que realmente las cosas funcionan, atacando especialmente comportamiento de las personas, pero teniendo claramente definido el contexto de la organización. De antemano agradecerte por aceptar esta invitación y pues compartirnos esa visión tan clara en cuanto al plan estratégico de seguridad vial, que es un tema que le afecta a todas las empresas. De acuerdo, Carol, y muchísimas gracias de nuevo a Proteger IPS y bueno, nos veremos en la jornada en los próximos meses y será un gusto poderlos acompañar y poder compartir todo este conocimiento con cada una de las empresas. Muchas gracias. Y ustedes que nos están viendo no pueden perderse esta capacitación el próximo 23 de julio en el Centro de Misión y Cultura José Alamano de 2 a 6 de la tarde. Los esperamos.